Bueno, y a esta hora también queremos recordar, porque militantes de la democracia cristiana han destacado la figura del expresidente Elwin. Vamos a, como les contaba, hablar al respecto y para eso nos acompaña aquí un expresidente de la democracia cristiana, también un ex parlamentario, justamente en la época en que don Patricio Elwin fue presidente, Juan Carlos Latorre. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a CNN y a ti, Matilde, encantado de poder estar con ustedes. Bueno, hemos tocado diversas facetas, diversas aristas del expresidente Patricio Elwin, pero quería preguntarle a usted, en este regreso a la democracia, cuando finalmente hay un Congreso que es un Congreso que tiene, por un lado, en el Senado, senadores designados, cuando está esta nueva Cámara de Diputados que no teníamos en 17 años, ¿cómo fue el trabajo de los diputados y específicamente cuál es su recuerdo del trabajo de los diputados demócratas cristianos y a quienes reportaban? Porque mucho se ha hablado de que en esa época de democracia incipiente, más que reportar al partido, se reportaba la moneda. ¿Cómo era? Bueno, lo primero que a mí me parece interesante de destacar, pensando en las generaciones más jóvenes que no necesariamente tienen conciencia de lo que era ese periodo, que aquellos que fuimos parlamentarios por primera vez con el retorno democrático tuvimos que estructurar el funcionamiento del Congreso. O sea, no había un Congreso al cual se llegaba y tenía ya más o menos su infraestructura administrativa, su comisión. No, eso tuvo que empezar a formarse en ese momento, con un diálogo permanente con distintos sectores de la vida nacional, sectores políticos que habían estado en posiciones muy disímiles, tuvieron que sentarse a conversar. Y yo diría que en ese esfuerzo el gobierno y particularmente Patricio Elwin jugó un rol extraordinario, que está en las palabras de quienes hoy día lo destacan. Él había asumido la presidencia de la República con un discurso que conocimos en el Estadio Nacional, que es una pieza, en mi opinión, maestra de lo que puede ser un mensaje a los chilenos en un momento de reencuentro, de reconciliación, de tareas difíciles por delante, de esperanzas y también, bueno, de alegrías, pero de dificultades que había que abordar en ese momento. Y yo creo que en el Congreso Nacional de ese entonces, donde había senadores designados, donde había quórum para aprobar las leyes más importantes, en consecuencia, la única posibilidad de que determinadas leyes trascendentales pudieran ser aprobadas obligaba a un diálogo y a lograr un acuerdo, lo contrario no se lograban las mayorías necesarias. ¿Cuáles fueron las principales leyes que se aprobaron en un principio con este Congreso recién inaugurado, recién instalado? Porque, claro, ahora vamos viendo y cada vez se va avanzando más en reformas y cada vez las nuevas generaciones que no conocieron ese principio piden más reformas. Pero en aquella época, ¿cuáles fueron las reformas que a ustedes les tocaron impulsar? Bueno, quizás pensando nuevamente en las generaciones más jóvenes de hoy, estamos hablando de un gobierno que restituía la posibilidad de pensar libremente, simplemente. Un gobierno que intentaba rescatar nuevamente el respeto entre los chilenos, el respeto a la dignidad de las personas, cualquiera fuera su forma de pensar, su rol, su trabajo, su condición social. Entonces yo diría que las primeras leyes que en nuestro país se aprueban con el retorno democrático y por el impulso que desde el gobierno hizo el presidente Elwin, hablan de la restitución de los derechos básicos de las personas. El derecho a poder opinar, el derecho a poder pensar, el derecho a ir a la universidad tranquilo, porque uno podía en la universidad expresar lo que pensaba como profesor o como estudiante. Ya no más temores respecto a lo que el niño dijera en el colegio, porque el profesor podía pasar el dato a alguien de que había un niño que estaba en el colegio reflejando lo que pensaban sus padres. Sin embargo, en esa época todavía existía temor y he sabido que en el primer gobierno, en este gobierno de don Patricio Elwin, había temor desde que hubiera atentados del Frente Manuel Rodríguez hasta la DINA. ¿Ese temor cuánto tiempo duró? Es un temor que está presente, yo diría, los primeros 2 años, primer año y medio. Estamos hablando de que grupos violentistas quisieron seguir actuando porque no colaboraron mucho en el retorno pacífico a la democracia. O sea, aquí no solamente esta brutalidad de un gobierno, de una dictadura, estaba presente, obviamente intentando inhibir a todo aquel que quisiera expresarse en favor del retorno democrático, sino que también hubo otros sectores que
no aceptaron esta idea de volver a la democracia a través de un camino de respeto, el plebiscito, de luego, como dijo Elwin en su momento, con las mismas normas de la dictadura los vamos a derrotar. Y así fue. Obvio que aquí me parece a mí que también la gente más joven debe asumir que hubo una movilización social. No era solamente una movilización política, una coordinación política de los sectores políticos que estaban por el retorno democrático. Había también una movilización de los sectores de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, que se manifestaron de muchas formas. Quizás la más importante de ellas en la Asamblea de la Civilidad, que reunió a los colegios profesionales, al movimiento de trabajadores, a la CUT, en fin, a organizaciones de distintas naturalezas, incluso de jubilados, de pueblos originarios. Fue una gran asamblea que le entregó respaldo social a una operación política magistral que se estaba gestando con personas como Patricio Aylwin a la cabeza. ¿Cuál fue el momento más tenso dentro de la Cámara? Mira, yo diría que primero, y nuevamente no quiero perder la oportunidad, Matilde, de decirle a los jóvenes que a veces nos miran a nosotros y dicen: ustedes tuvieron que pactar, tuvieron que transar mucho. La verdad es que siempre tuvimos que hacer un esfuerzo por dialogar. Y cada vez que hubo un momento de fuerza, de tensión, sentimos temor porque ya sabíamos lo que había sido el régimen de fuerza de Pinochet. Y yo diría que los momentos más tensos fueron precisamente el boinazo, fueron los momentos en que, producto de esa vergonzosa situación de los pinocheques, se pretendió limpiar simplemente a través de una presión de fuerza. El asesinato a Jaime Guzmán, don Patricio Aylwin lo recuerda como uno de los momentos tal vez más difíciles de su mandato. A él le tocó justamente esto en el año 91, en abril del 91. ¿Cómo se vivió ese momento y representó un riesgo también? Ahora, hace unas semanas atrás, su hermana, Rosario Guzmán, aparece con otra teoría, con otra tesis, pero lo que dice la justicia, lo que dicen las investigaciones, apuntan a que grupos extremistas fueron los autores de este asesinato. Bueno, yo leí también lo que escribía Rosario Guzmán y la verdad es que para mí también fue sorprendente leer lo que ella escribió y la interpretación que le da a esos momentos en que se produjo el asesinato de Jaime Guzmán. Yo tengo una visión tremendamente dolorosa de lo que fue ese momento para la democracia, para el gobierno de aquel momento. Para los que habíamos luchado por el retorno democrático, fue un momento extraordinariamente difícil. Intentamos de distintas formas no solamente manifestar nuestra solidaridad, a pesar de que era un hombre con el cual habíamos discrepado tantos años, desde los tiempos universitarios, y que se había transformado en un ideólogo de esta dictadura y al mismo tiempo de esta nueva forma de expresión de la derecha a través de la UDI u otros movimientos. Pero a pesar de la distancia de nuestro desencuentro, concurrimos todos, yo recuerdo perfectamente, al hospital militar a intentar conocer no solamente lo que había ocurrido, sino que además a manifestar nuestro rechazo, porque fue un momento difícil para el gobierno de Aylwin. Y Aylwin no se merecía, creo yo, por su forma generosa y bondadosa de aproximarse a todos, tener este tipo de tremendos problemas en un momento en el que se estaba intentando gestar la unidad nacional. Ahora, como común denominador, toda la gente que lo recuerde y recuerda este legado habla de la lucha que él hizo por la unidad. Este mismo discurso en el Estadio Nacional donde dice que él va a gobernar para todos, civiles y militares, todos, repite. Hoy día nos está viviendo precisamente... ¿Sabes por qué repitió? Por la pifiadera que hubo. Claro. Exactamente. Y él lo quiso remarcar. Hoy precisamente nos estamos viviendo en un momento de gran unidad o de gran, digamos, legitimidad de los partidos políticos. Incluso dentro de la propia democracia cristiana hay diversas facciones. ¿Usted cree que con esta partida de don Patricio Aylwin puede ser un momento de cohesión para la democracia cristiana? Yo creo que rendirle homenaje a Patricio Aylwin es rendirle homenaje a la posibilidad de diálogo, a la posibilidad de un respeto real entre las personas, cualquiera sea su forma de pensar. A ser capaces en Chile de distinguir entre la opinión y la persona, porque nosotros podemos tener distintas opiniones,
pero no dejamos de ser personas que merecen un respeto, un cuidado. Y eso yo creo que está muy presente en la vida de Patricio Aylwin, en su legado. Y los que hemos estado en la política, creo que eso lo tenemos que asumir. Hay mucha gente que a veces critica eso, que dice que las personas se hacen amigos a pesar de sus diferencias. Bueno, eso es lo que se llama la amistad cívica. Es lo que creo siempre ejerció Patricio Aylwin y que creo que nos deja también como un gran legado que tenemos que asumir, todos, sin excepción. Y como desafío, Juan Carlos Latorre, ex parlamentario y también expresidente de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Gracias a ti, Matilde. Muchas gracias.